Hoy, en 678, la palabra de Máximo Kirchner en el nuevo libro de Sandra Russo y la continuidad de un modelo. ¿Cómo se siente que tu padre sea el presidente de la nación? Muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Qué expectativa tenemos, Máximo? La que tienen todos del otro lado ahí también. ¿Cuál? La que nos vaya bien una por todas. Yo creo que empezó a escribir la historia del libro de Sandra Russo. Fuerza propia el libro. Fuerza propia. Como diciendo, el que viene es Máximo Kirchner. Nuestro trabajo es a largo plazo. Ven a los pibes y se enervan. Nos dicen soberbios. ¿Por qué soberbios? La camporonga. O sea, de la patota del siglo XXI, de la soberbia de determinados grupos. Muchos jóvenes de la cámpora tienen una soberbia que les impide ser y demostrar que son buenas personas si es que lo son. Que son buenas personas si es que lo son. Uno defiende su posición y es un soberbio y se tiene que bancar que vengan y te insulten y te digan que todo anda para la mierda y de esa manera, callado, uno estaría demostrando que es democrático. ¿Qué sería lo democrático? La Nación ante la idea de la continuidad. En el diario La Nación por Carlos Pagni. Se asoma el heredero. 678 sigue cuidando precios y solicitando a los medios de llegada masiva se sumen a proteger el bolsillo de los argentinos. Nuestro amigo Paulo Vilouta, preocupado por cuidar precios, incurrió en un error. No alcanza con 194 precios. Quiero comprar, por ejemplo, si tengo un problema en mi casa, tengo que arreglar algo, me lastimo, algodón no figura. Quiero comprar un jabón de tocador, no figura. Quiero comprar una lata, no figura. Ingresamos a precioscuidados.com. Buscamos a ver si hay algodón. Sí, acá está, hay algodón. Algodón no figura. Muy bien, sigamos. ¿Jabón de tocador dentro de los precios cuidados hay? Sí, 2. Quiero comprar un jabón de tocador, no figura. ¿Y lata de atún? También hay. La Campañola 20,50 y Gómez da Costa 9 pesos con 50. Quiero comprar una lata, no figura. La descabellada propuesta del masismo desencadenó en mofa generalizada. Generó polémica el anuncio de Cristina con el anteproyecto para modificar el Código Penal. Uno de los líderes opositores, Sergio Massa, impulsa una campaña para pedir firmas que se oponga a esta iniciativa del gobierno. Con este conjunto de normas no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que se elimine la reincidencia, que no estamos de acuerdo con que el 82% de los delitos sean escarcelables. Los señores están hablando sobre algo que no existe. Es un anteproyecto, el Ejecutivo hará el proyecto. Lo que está diciendo el señor Massa o el doctor Massa, no sé, es algo que llega a sus manos por vía de un tránsfuga que en algún momento pasó al periodismo un texto que no estaba terminado. El señor Massa está demostrando la pobreza de nuestra clase política. ¿Usted cree que el Frente Renovador y Sergio Massa han salido a cruzar el proyecto por una especulación política? Por supuesto, pero ya esa demagogia oportunista, que políticamente se quiere aprovechar temas que son sensibles para la población. Yo creo que el Frente Renovador lo que está haciendo es electoralismo. No es cuestión de decir cualquier cosa para tratar de ganar una elección. Una de cal y una de arena para Fede. No se sumó a la opereta de Massa, pero volvió a exhibirse desinformado. Escuchamos elogiando la política de la convertibilidad, el 1 a 1, los 90, en una entrevista radial. En 1991 vino el plan de convertibilidad y se acabó la inflación, que era una maldición. La verdad que le cambió la vida a la Argentina y a los argentinos. El plan de convertibilidad, la verdad que le cambió la vida a la Argentina y a los argentinos. ¿No cree que esa política que acabó la inflación terminó con el país devastado en el 2001, que hay una relación entre las dos cosas? Sí, pues después se manejó mal al final, la última parte. Sí, pues después se manejó mal al final, la última parte. ¿Cree que el error fue solo la salida de la convertibilidad entonces? Bueno, la salida son un par de años, 2 o 3 años. Bueno, hay gente en el PRO que estuvo en esa salida. Por ejemplo, Sturzenegger está procesado por el megacanje. No está procesado por el megacanje. Sturzenegger está procesado por la causa del megacanje. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver? Bueno, fue parte del equipo de López Murphy y de Cavallo, la transición de la que está hablando usted. El de Cavallo creo que no, pero el de López Murphy sí. Sí, en el de Cavallo era parte. No recuerdo. No, me parece que no, pero... Yo le digo que sí. Bueno.
En el de Caballo de la Rúa decís vos, puede ser eso. Bueno, en el de Caballo de la Rúa decís vos, puede ser eso. Cuando Caballo era ministro de la Rúa, por supuesto. Bueno, eso puede ser, no sé. Sí, no sé. Eso puede ser, no sé. Sí, no sé. Otro día de maravillosas noticias. 1. Nuestro petróleo y nuestro gas. Tapa del diario Página 12 de hoy. Miguel Galucho se reunió este domingo en Houston con referentes de las 15 petroleras más importantes del mundo interesadas en invertir en YPF. En enero, la empresa nacionalizada aumentó 9,8% la producción de petróleo y 9,2% la de gas. 2. El archivo de TBR sigue haciendo de las suyas. Tenemos el gusto de tener al senador Pino Solanas con nosotros. Muchas gracias, Pino. Vamos a arrancar, si te parece, con el tema Repsol. Quiero escuchar tu opinión acerca de este desenlace millonario que finalmente terminó siendo el acuerdo. Un disparate. Y hoy le cuesta muy caro. Ahora, ¿por qué el gobierno usted piensa que cambió y hizo este anuncio? En buena hora estas cosas. Atención. Sería realmente necio que por diferencias políticas le diéramos la espalda a los intereses de la nación. Un disparate. Y hoy le cuesta muy caro. 3. Nos olvidamos de ponerla el domingo. Tenis argentino, hoy se dice Delbo. Vamos, pegue paralelo. ¡Sí, señor! Ganó Del Bonis. Muy bien. Federico Del Bonis acaba de lograr el primer título en su carrera. 4. Diego es el norte en el norte. And the Oscar goes to the great beauty. Luca Vigazzi. Thank you to the Academy, thank you to... Gracias a la Academia, Tony, Nicola, a todos los actores, productores, a mi fuente de inspiración, Federico Fellini, Martin Scorsese, Diego Armando Maradona. Dibuja con la zurda 678. A ver cuándo te tenemos de vuelta por acá, Diego. 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en el aniversario de la muerte del patriota americano Mariano Moreno. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Hoy aparentemente no tenemos invitado, pero en un alarde de ingenio de la producción hemos disfrazado de invitado en realidad a una de nuestras columnistas. Lo que quiero decir es que el programa de hoy parte de una novedad editorial que voy a mostrar ya a cámara y que se llama Fuerza Propia, la cámpora por dentro, una obra de Sandra Russo. Yo quiero decir nada más a manera de presentación que es una alegría renovada trabajar con una colega del rigor, de la honestidad y del talento de Sandra. Así que, querida Sandra, te vamos a exprimir al mango. Gracias. Hay que decir que este libro de Sandra Russo, La cámpora por dentro, Fuerza Propia, es un libro sobre la cámpora que está, además de tener muchísimas entrevistas, decenas de entrevistas, con los máximos referentes de esa agrupación, tiene un largo y sesudo análisis de la autora respecto de lo que significa la cámpora en medio de nuestra historia, la historia de varias generaciones. Una de las cosas de las que nos enteramos es que no son solo chiquilines de cuarto grado los que están ahí, sino que abarca un amplio número de edades y la forma en que eso funcionó en términos de la militancia y de la historia. Pero lo mejor es que vayamos directamente a los informes que van a estar centrados en lo que es una aparición pública. Pocas personas han sido tan denostadas sin haber hecho ninguna otra cosa que estar en el mundo como el máximo común denominador, diríamos. Estoy hablando de Máximo Kirchner, hijo de 2 presidentes y referente de la cámpora. Vamos a seguir su discurso y también, por supuesto, la forma en que el modelo ha ido siendo hilvanado a través de las palabras de Máximo, a través del libro de Sandra Russo, reitero, Fuerza Propia, la cámpora por dentro. Vamos al primer informe donde vamos a partir justamente del denuesto, por un lado, y de capciosas interpretaciones, incluso una insistencia en algunas PlayStation que a algunos debería darles vergüenza a esta altura. Vamos al informe. La palabra de Máximo Kirchner y la continuidad del modelo. Parte 1. ¿Cómo se siente que tu padre sea el presidente de la nación? Muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Qué expectativa tenemos, Máximo? La que tienen todos del otro lado ahí también. ¿Cuál? La que nos vaya bien una por todas.
En el diario Página 12 por Sandra Russo. Adelanto exclusivo del libro Fuerza Propia, La Cámpora por Dentro. Nuestro trabajo es a largo plazo. No sé si leyó, se publicó en algunos periódicos un anticipo de un libro donde habla Máximo Kirchner y se refiere a usted. Los agravios los tomo en definitiva como parte de una vieja forma de hacer política. El discurso de Cristina fue más bien tolerante, pero el hijo no me pareció una persona tan tolerante, al menos en esas declaraciones. No, por supuesto, fue kirchnerista. No, por supuesto, fue kirchnerista. Se supone que Máximo Kirchner jugó un papel fundamental en la vida política argentina, pero nadie lo conoce, ¿no? Y eso es lo que yo subrayo como un rasgo un poco raro de la Argentina. Es decir, alguien que juega un papel fundamental aparentemente en la toma de decisiones y que nadie tiene idea quién es, ¿no? Carlos Pañi analiza el caso de la aparición pública de Máximo Kirchner y plantea algo que yo he escuchado, en el sentido de que es la persona más sensata del grupo que gobierna. ¿Ah, sí? En el diario La Nación por Carlos Pañi se asoma el heredero. Es muy difícil calibrar la calidad intelectual de un Kirchner a través de los textos fervorosos de Sandra Russo. Los párrafos publicados ayer revelan que el hijo de la presidenta puede expresar con bastante claridad ideas para nada originales. El desempeño fantasmagórico del joven Kirchner en el manejo del gobierno también favorece su estigmatización. Quienes conocen de cerca a la familia afirman que el hijo de la presidenta es, por lejos, el más sensato del grupo. En las últimas horas, muy comentado el libro de Sandra Russo, periodista de Página 12 y de 678, sobre lo que es la cámpora, ¿no? Me parece que lo más interesante es, primero, escucharlo por primera vez, porque es el hombre más influyente del gobierno. Yo creo que no hay ninguna duda de esto. Hay una subestimación todo el tiempo a respeto a las minorías, a los límites de los mandatos, la cuestión republicana. Aparece esa misma idea de democracia que le solemos escuchar a Cristina Kirchner. Ahora hay una idea de que la herencia es la cámpora. Lo que no queda claro es qué rol va a tener Máximo dentro de eso, que está claro que eligieron a la cámpora como herencia, o por lo menos así lo plantea Máximo. Yo creo que empezó a escribir la historia del libro de Sandra Russo. Fuerza propia el libro. Fuerza propia. Como diciendo, el que viene es Máximo Kirchner. Por eso es muy interesante. Dice, no lo conocemos para nada a este jovencito. Perfil muy bajo. Pero dice que es muy inteligente, me han dicho. Es igual a Néstor. Que es un cuadro que hay que prestarle atención y me parece que hay proyectos. ¿Quién? Máximo Kirchner. Me parece que dejen de subestimarlo a él y a la gente. No, pero no usted. No lo conocemos, gente, no. Mucho. Lo hacen con la que juega con la Play. Maxi, ¿cómo va? ¿Máximo? ¿Máximo? Ay, mira qué lindo jueguito que se hizo Máximo. Se lo toma como relajado, ¿viste? En el diario La Nación, Máximo Kirchner rompió el silencio y llamó a darle continuidad al proyecto. Con un discurso bien articulado, alejado de la caricatura de una parte de la oposición que lo muestra como un joven con dificultades para expresarse, Máximo Kirchner hizo reiteradas defensas de la actividad política y, en especial, de la militancia juvenil. Se mezclaron todos los relatos sobre la cámpora. Si íbamos por los contratos, si éramos los hijos del poder. Aunque no lo admitan ni hoy, tuvieron que reconocer que había muchos pibes y ellos no los veían. Yo me acuerdo de una nota que salió entre el acto del Luna Park y la muerte de Néstor, que hablaba de mística prefabricada. Esa es la visión de ellos, el simulacro. Ellos no creen y suponen que entonces nadie cree. Un mes después se muere Néstor y salieron a decir que lo armó Fuerza Bruta. ¿Ahora usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué me mira así, raro? Pero que fue la cámpora no puede, eran miles de personas. Estuvo muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? Sí. Mire usted. No lo pueden explicar, se van por la tangente. Estaba en el aire. Yo lo había olido en el Luna Park, ese magma. Sobre la salud de Néstor yo percibía, pero el tipo lo tenía decidido. Iba a seguir. Antes del acto del Luna Park, cuando recién salía de la internación, yo le decía, no vayas, no vayas. No, me decía, quiere hablar tu vieja, pero voy a hablar yo, porque los pibes me quieren escuchar. Logramos que no hablara. Vos ves las imágenes y le ves la emoción en la cara, en los ojos. Trato de no ver el video, no lo resisto.
Yo los convoco a los jóvenes de los movimientos sociales, a todos, a transformarse en un multitudinario colectivo que recorra el país, que vaya ahí donde se necesita una mano, una ayuda solidaria. Es el mejor testimonio que podemos dar de nuestro compromiso con el prójimo y con la historia. Él vio la semilla y después la riega el 27. Y la nuestra es la responsabilidad del chico del violín, el de la película, el que dice, este violín me lo dio el presidente. Esos pibes tienen la posibilidad de vivir de acuerdo con lo que creen, de animarse a creer, de animarse a desilusionarse. Porque esto es así. Te desilusionás muchas veces, pero volvés a creer. Hay riesgos. Los Alberto Fernández en política son una constante. No deja de doler, pero uno tiene que seguir. Nosotros no bajamos a los barrios como una cuadrilla de limpieza ni a repartir nada. Cuando la gente se involucra y cuida las cosas, se quiere más, vive mejor, se puede organizar. No hay organizaciones posibles si no hay autoestima. No sabemos qué expresión electoral tendremos, pero estará bien lo que resulte. Nuestro trabajo es a largo plazo. Ven a los pibes y se enervan. Nos dicen soberbios. ¿Por qué soberbios? La camporonga. O sea, de la patota del siglo XXI, de la soberbia de determinados grupos. Diario Clarín por Osvaldo Pepe, secretario de redacción. Los imberbes de aerolíneas. Esta nueva versión de la Juventud Maravillosa, capítulo 2, podría decirse que encarna una soberbia desarmada. No matan, adoctrinan a jóvenes incautos y los intoxican con una falsa épica. Muchos jóvenes de la cámpora tienen una soberbia que les impide ser y demostrar que son buenas personas si es que lo son. ¿Quién es quién en la cámpora? Uno de los temas de la noche. Sí, vamos a hablar, Marcelo, de este fenómeno de la juventud kirchnerista. ¿Son buenos o malos? El día que se caiga, los chicos de la cámpora que están arriba de la palmera, el ruido que van a hacer de la soberbia que tienen. ¿Qué te hace sentir ser parte de todo esto? Sí, la verdad que yo descubrí la militancia gracias a Néstor y Cristina y la verdad que hemos podido reafirmar nuestros valores, nuestras convicciones. Creemos en un país justo, solidario, en un país para todos, donde no haya un guri con hambre, donde no haya un guri que no pueda ir a la escuela, con todos nuestros gurises, con casa, con alpargatas, con libros. Y aquí estamos con los jóvenes entrando. ¡Como loca! Como loca, feliz, emocionada, porque... Emocionada, de verdad. Sí, protagonistas de este proceso histórico del que nunca pensé formar parte. Uno defiende su posición y es un soberbio y se tiene que bancar que vengan y te insulten y te digan que todo anda para la mierda y de esa manera, callado, uno estaría demostrando que es democrático. ¿Qué sería lo democrático? ¿Que el que sacó el 16% le diga lo que tiene que hacer al que sacó el 54%? Que digan lo que quieran. Nosotros seguimos. La cámpora no es ni dogmática ni pragmática en exceso. Esa permeabilidad nos permite seguir ampliando bases. Sabemos que hay sectores con los que no es posible ningún acuerdo porque si no te cagan a la entrada, te cagan a la salida. Después hay muchos que es discutible, conversable, pero que se pongan entre ellos mismos de acuerdo. Lo que reclamamos es un poco de consistencia. Nosotros a los pibes no les vamos a decir que no se puede. Los pibes ya se despertaron. Esa porción de la Argentina después de 2015 va a seguir exigiendo. De repente van todos con la Constitución en la mano. Era muy gracioso ver a gente como Cariglino con la Constitución en la mano porque querían firmar ante Escribano que se iban a oponer a la reelección de Cristina. Era patético. Vamos a firmar ante Escribano Público nuestra renuncia como diputados si eventualmente cualquiera de nosotros habilitara el tratamiento de reforma de la Constitución o de reelección indefinida. ¿Qué rol vendría a cumplir acá, Intendente Cariglino? ¿Viene a apoyar? ¿Viene a ser parte de este proyecto? Participo activamente en este proyecto. ¿Parte del Frente Renovador? Por supuesto. Ellos arrancan la campaña con un tema que no salió de nosotros. Cristina jamás planteó su reelección. Confunden las cosas. Cuando nosotros hablamos de llevar adelante un proyecto político en el tiempo, ellos permanentemente lo confunden con los tiempos institucionales. No hablábamos de eso. Nunca hablamos de eso. Cristina conduce un proyecto político y ha generado prole, lo cual a esos poderes de siempre
les crea un problema. O sea, que haya generado prole le da la posibilidad de una continuidad en el tiempo. Y eso es lo que nunca había pasado y a lo que se oponen férreamente. Bien, digamos que el sarcasmo, la difamación o el insulto liso y llano por parte de la oposición y de su vocero fue la norma respecto a la figura de Máximo Kirchner. Yo creo que es un poco igualmente ofensivo la sorpresa que se les plantea a algunos por encontrarse una persona que habla articuladamente. Pero bueno, Sandra Russo, usted sabrá. Sí, bueno, es un poco inevitable, ¿no?, que el plato fuerte, de alguna manera periodístico, del libro es la palabra de Máximo Kirchner, que no había hablado todavía, y que todos saben que fue, o gran parte de la gente sabe que fue uno de los principales armadores en sus inicios de la cámpora. Pero el libro no es sobre Máximo Kirchner. El libro pretendió ser, de entrada... Yo tenía mucha curiosidad por saber qué era la cámpora. Parece mentira, pero sabíamos, por lo menos yo hasta que empecé este libro, sabía tan poco cómo se había iniciado, cuáles habían sido los primeros cruces, qué organizaciones se habían disuelto allá por el 2004, 2005, para empezar a hacer ese tejido. Digamos que son 2 años y medio el tiempo que trabajaste sobre el libro para tener una idea de cómo se ha hecho esta investigación también. Sí, ¿no? Fueron decenas de entrevistas con cada miembro de la Mesa Nacional de Conducción de la Cámpora. Hubo varias entrevistas, con el Cuervo hice 5, por ejemplo, que no tenían que ver solamente con estar sentados frente a un escritorio y hablando, sino que tenían que ver con ir a recorrer los barrios en los que los diputados de la Cámpora, paralelamente, en el mediodía que no están en la Cámara, están en el territorio laburando en las unidades básicas. Hice varias recorridas en el 2012. Fui testigo de que antes de las inundaciones de La Plata, cuando explotó esa cosa solidaria y explotó también la potencialidad de unidos y organizados, la gente de la Cámpora un año antes, bueno, mucho tiempo antes, yo fui testigo de lo que pasaba un año antes, los fines de semana los dedicaban a eso, en el tornado en Ituzaingó, cuando fue el tornado en Quilmes, digamos. Todo ese trabajo de crónica periodística está incluido en el libro. Y por supuesto, bueno, es inevitable que se empieza a comentar el libro. Yo supongo que después va a haber otro tipo de repercusiones por partes de la historia reciente nuestra que han quedado de alguna manera veladas por esta estigmatización. Pero a mí me parece que una de las principales cosas que es necesario entender y que es uno de los puntos de partida, no de la cámpora, sino del libro, y digamos, de la estructura de pensamiento en la que yo planteé para concebir el libro, es que que la cámpora es un síntoma de época, que la participación de los jóvenes en la política es lo único que puede esperar un país cuando en la última crisis, cuando estalló todo, la gente gritaba que se vayan todos. Si se iban todos, ¿quiénes iban a venir? Los jóvenes tenían que venir. Naturalmente. Yo quiero decir que en el libro, además de la palabra de Guado de Pedro, Mayra Mendoza, Pietra Gala, bueno, Máximo Kirchner, el Larroque, etc., lo que hay es una mirada y un análisis, una lectura muy específicamente hecha desde la autora. Compañeros del panel, Cintia. Bueno, a mí me parece que el libro me genera muchísima expectativa, quiero leerlo ya, y aparte el nombre me parece acertado, ¿no? Esa fuerza propia, por toda la energía que... De fuerza bruta, fuerza propia, claro, para la diputada que hablaba por ahí. Y aportar algunas cosas, digo, insisto, ¿no? Primero, muchas ganas de leer el libro de Sandra. Me parece que además del hallazgo periodístico de entrevistar a Máximo y demás, hay un anillo colectivo, ¿no? Seguramente que enlaza cada una de esas páginas. Y pensaba en el trabajo de los pibes de la cámpora, cuando escuchaba a Sanz decir estos pibes que viven arriba de una palmera, y no, la verdad que no están arriba de una palmera, están en las bases. Uno puede decir, es cierto, es una organización que tiene poca comunicación con los medios, ¿no? Eso se puede poner en discusión. Ahora, los que hemos participado, por ejemplo, Dante, ustedes mismos también, de las charlas de Café Cultura, que organiza la Secretaría de Cultura, la base de esa convocatoria de las charlas son los militantes de las agrupaciones juveniles, la cámpora sobre todo. Los hemos visto a lo largo y a lo ancho de todo el país. Misiones a Tierra del Fuego, ciertamente. Ponen su auto, trabajan ad honorem. Muchos tienen cargos públicos, es cierto, muchos no. Hacen militancia barrial, se dedican de ir puerta por puerta haciendo política, haciendo militancia, convocan
invitan en las charlas a todas las agrupaciones, sean pares o no a ellos, a toda la prensa para generar debate. Me parece que hay una cosa que no se ve, que seguramente va a relatar el libro, que hay un discurso, pero no en el territorio mediático de la hegemonía dominante, sino en el territorio de la palabra real, ¿no? De la convivencia real que tejió la Cámpora como agrupación militante y que es realmente inédita y es absolutamente valiosa. Perdón, quería terminar con un dato que es una postal un poco de esta estigmatización. Se está realizando el juicio por delito de lesa humanidad de La Cacha, conocido como de La Cacha. Uno de los imputados, el gobernador bonaerense de la dictadura, Smart, pidió a la decana de la Facultad de ministro de Gobierno, perdón, de la dictadura, pidió a la decana, Florencia Saitud, que no mande a los jóvenes a los juicios. Porque cuando él escuchaba los aplausos que se generaban en las audiencias, le recordaban a los montoneros y a los tupamaros y que veía a esos jóvenes inclinados hacia la violencia. Y me parece que ahí está la postal de lo que pasa con la juventud y la política en este momento. Sí, es Mar, como su nombre no lo indica, pero Norita. Sí, a mí me parece, digamos, yo también tengo muchas ganas de leer el libro, más allá de haber leído. Preguntémosle ella, que es la única que lo leyó hasta ahora. Faltaba menos. Faltaba menos. Bueno, pero justamente sobre eso, sobre lo que vos encontraste hablando directamente con los protagonistas, porque uno lo que ha visto hasta ahora es demonización. La nota hoy de Carlos Pagni en La Nación, que muestra a las claras, digamos, hacen un giro, ¿no? Porque siempre con una forma... Bueno, ya no es un estúpido que juega solo a la PlayStation, por lo menos se expresa con racionalidad. Pero ahora lo que quiere es, digamos, empezar el lanzamiento político. De esto lo dice Carlos Pagni, como que a partir de ahora de hacerse público, lo que quiere es entrar en la carrera política él personalmente. Y llegará Bailando por un Sueño. Y más o menos. Bueno, justamente, vos, ¿cómo? Porque creo que es un hecho inédito en el mundo, ser hijo de 2 presidentes democráticos, ¿no? Ya esto es un problema para cualquier psicólogo, supongo que es un caso de estudio. Pero vos, ¿cómo viste ese personaje que no habla habitualmente en los medios, que realmente es un personaje que pero que no habla en los medios, me parece que es eso lo que no, pero también, bueno, claro, nosotros queremos ser una sociedad mediática. Claro. El problema ¿de qué se trata? De los medios. Sí, claro, pero está el mundo, además. Pero eso, yo lo uno con algo que decía Cintia, tienen mala relación con los medios. Una de las cosas que a mí se me aclararon mucho cuando acerqué el foco, porque de verdad uno no tiene tiempo, si no te dedicas a hacer un libro, no tenés tiempo de estar revisando algunos pliegues que quedaron completamente obstruidos por el relato mediático de la política argentina, precisamente. Y cuando vos ves cuáles fueron las organizaciones, que son básicamente 3 vertientes las que armaron la Cámpora en un principio. Organizaciones territoriales, que eran piqueteros de los 90, organizaciones de derechos humanos, muchos hijos de desaparecidos, y organizaciones universitarias, de activismo universitario. Todas esas organizaciones, en los 90 había decenas y decenas de organizaciones, pero eran el lado B de la política argentina. Ninguna tenía contacto con los medios. Y para todas esas organizaciones, nos mean y Clarín dice que llueve, era un eslogan conocido, digamos. Lo que después vinimos a descubrir nosotros sobre los medios de comunicación, esos militantes de los 90, los que salían a la calle, y se bancaban las represiones de los 90, lo sabían perfectamente. Entonces hay una resistencia a los medios de comunicación porque distraen y porque ahí aparece, me parece, otro tipo de construcción política que es la que, por la que se tiene, yo creo que un poco de aversión, que es a la construcción en los estudios de televisión, porque no funciona ese tipo de construcción. Es otro lenguaje. Cuando decimos que estamos cambiando el paradigma, me parece que el libro por ahí es un aporte a ver cuál es el cambio de paradigma en la construcción política de la que hablan estos militantes. Ciertamente. De esas agrupaciones han salido muchos de los actuales cuadros de la Cámpora, pienso en NBI de Derecho, por ejemplo, y tantas otras. Pero vamos a escucharlo a Máximo hablando justamente de las corporaciones, de aquello que en buen castellano se dice tránsfuga, es decir, aquel que se va de un lugar para irse a otro, y también, por supuesto, algún del nuestro más. Vamos al segundo informe. La palabra de Máximo Kirchner y la continuidad del modelo, parte 2. Los medios se centraron últimamente en el ataque a la juventud en general y algunas organizaciones juveniles en particular. El oficialismo ha tenido en la militancia juvenil una de sus caras más visibles y destaca la Cámpora, la Cámpora. Yo les digo una cosa, yo tuve a los montoneros casi como enemigos.
ellos mataban y morían. ¿Son los de la Cámpora neomontoneros? ¿Cuántos morochos, seriamente hablando, hay en la cúpula de la Cámpora? Qué pregunta excelente. Los talleres políticos que la Cámpora hace en las escuelas. Miren, realmente yo recordaba algo muy triste y muy terrible que ocurrió, por ejemplo, en el régimen musoliniano, donde los chicos de escuela eran adoctrinados. Esta era parte del régimen fascista. Y en Alemania era la Hitlerjugend. La Cámpora, chicos de la Cámpora manejan el RENAR. Estos están matando a la gente. Estos están matando a la gente. Los camporistas van por todo, por todos los puestos rentados del Estado. Una democracia que cría cuervos sabe que un día te sacarán los ojos. Un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados con cargos, con dineros. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores, lo que ha hecho la presidenta. Dicen que todo se hace por contratos, por cargos. Es cliché. Y mientras tanto no se ocuparon de los pibitos que son usados para vender drogas, para delinquir o asesinar. Se olvidaron de un montón de cosas. El eje de ataque de algunos medios fue la juventud que hace política. Estamos dispuestos a discutir todo lo que sea, lo que haga falta. En este país hay muchos jóvenes trabajando seriamente por otra cosa. Hay que alentar esas acciones. Si uno pretende que la sociedad cambie desde el desánimo, no cambia más. Por eso siembran desánimo. Esa identidad que logramos no a través de palabras, sino de hechos y gestión, es lo que atacan brutalmente cuando atacan a la Cámpora o a las otras organizaciones políticas que acompañan este proyecto. ¿Qué era lo que decía Clarín en su momento? Pasan los gobiernos y Clarín queda. Claro. El sistema está organizado para que esos poderes, sea Clarín o cualquier otra corporación, porque a esta altura Clarín es un símbolo que lo excede, puedan desarrollar sus intereses sabiendo que a lo sumo tienen que resistir 1 o 2 mandatos. Ellos quedan. Cuando Néstor habla de Clarín, nunca habla solo de Clarín, sino del ariete de los sectores concentrados. El ariete que con el tiempo, además de haber sido el vocero y gracias a eso, se transformó el socio de esos intereses. Y saben, perciben que Cristina es el último dique de contención que hay hoy en la política argentina contra los intereses que hicieron de la Argentina un país invivible y que tuvo su corolario final en 2001. Necesitan hacer que, más allá de los problemas genuinos que tenemos, que no los negamos, como no negamos las contradicciones, necesitan desesperadamente su fracaso, convirtiendo ese fracaso en el de todos. Y de esa manera nunca van a nacer opciones superadoras. Esto es lo preocupante de este país hoy, que quieren que Cristina termine mal y no tienen nada mejor para ofrecer. Nosotros creemos que si perdemos porque aparece algo que nos supera y nos mejora en términos de un proyecto que incluye y que beneficia a la enorme mayoría de los argentinos, bancamos. Está bien, pero no es eso lo que pasa. Me parece que es importante dar cuenta de que esos envenenados y patéticos o payasescos juicios de la diputada Carrió han tenido un correlato con la realidad, porque las empresas o las áreas de administración pública dirigidas por gente de la Cámpora, pienso en las líneas argentinas y el Consejo de la Magistratura, en Telam, en tantos otros lugares, vienen creciendo y vienen teniendo un funcionamiento que nunca antes otras empresas del Estado habían tenido. Pero bueno, esto lo digo yo. Dante Palma tiene una pregunta para Sandra Russo. Sí, bueno, por un lado, digamos, resaltar que... Ay, qué raro es esto que me pregunten a mí. Bueno, mire. No, me resultó interesante esa distinción que hacía Máximo entre algo así como el ciclo administrativo de la administración de un gobierno y una construcción política. Es decir, bueno, que finalmente la Cámpora se piensa como algo que no necesariamente va a tener una traducción inmediata, ¿sí? o un corolario en 2015 con un nuevo gobierno kirchnerista. Eso, pero digamos, la pregunta, en función de ese origen que vos planteabas, que era un origen por fuera de las estructuras partidarias tradicionales, ¿no? Sí, ¿cuál es la relación, o cómo ve Máximo, en todo caso, la relación entre la Cámpora o los nuevos movimientos juveniles y, por ejemplo, el peronismo y el PJ en particular? Bueno, él dice en un segmento que también publicó Página el otro día, creo que está, que
La Cámpora es una organización de extracción obviamente peronista, pero abierta a las nuevas generaciones y muy atenta a las nuevas generaciones. De modo que me parece que cuando se expresa, que cuando se habla de un proyecto político en el tiempo, que por otro lado yo estaba viendo en el informe que pasamos esa chiquita entrerriana, esa adolescente entrerriana que hablaba en Vélez y decía acto en Vélez por YPF. Había sido muy poquitos días antes la restatización de YPF, pero en Vélez lo que se fue a hacer, el libro empieza en Vélez, por eso el primer capítulo es la crónica de ese día, del 27 de abril de 2012 de Vélez. Y lo que se lanza ahí, yo lo interpreto en el libro, ¿no? Esto no es de Máximo, esto es mío. La presidenta ahí fue cuando lanza Unidos y Organizados, desde mi punto de vista lo que hace es explicitar cuál es su estrategia de cara al tiempo y a la organización. Y elige a los jóvenes. Me parece que esto implica que si la Cámpora... como las otras organizaciones, en este sentido no me parece que tenga rasgos demasiado particulares, porque todas las organizaciones juveniles kirchneristas que se nuclean en Unidos y Organizados tienen características de este tipo. Hay conducciones que orillan los 40 años o van más allá de los 40 años, y los más jóvenes son estudiantes secundarios. Entonces me parece que eso permite una posibilidad de desarrollo, de formación política, de perfeccionamiento y de militancia, de no abandonar el territorio, pase lo que pase electoralmente. Y también es una respuesta a los que dicen que el kirchnerismo está liquidado porque Cristina no puede ser candidata en 2015. Cristina es, desde el punto de vista, por lo menos de los militantes con los que yo hablé, la conductora de un proyecto político más allá de que sea la presidenta. Y cuando deje de ser presidenta va a seguir siendo la conductora de ese proyecto político. Ciertamente, Sandra hablaba desde comienzo en Vélez y si hubo una relación directa, una expresión en la realidad que hizo reaccionar a muchos de adentro y de afuera de las distintas organizaciones, fueron aquellas jornadas tristes y dolorosas de las inundaciones en La Plata, donde era posible, igual que mucho tiempo antes, ver a los jóvenes militantes, haciendo lo que haría cualquier hijo de la patria bien parido. Pero bueno, vamos al tercero de los informes con estos anticipos del libro La Palabra de Máximo y ¿qué cosa será la Cámpora? Che, acá hay algo de verdad en esto. La palabra de Máximo Kirchner y la continuidad del modelo. Parte 3. La propuesta de Massa es esa, la confusión. Un tipo que estuvo dentro del proyecto, que fue fronterizo, que en 2011 acompañó a Cristina muy contento. En cómo le fue en las elecciones, pesó la asociación que hizo mucha gente entre su figura y las políticas de inclusión jubilatorias que llevó adelante este gobierno. Massa fue un administrador de los recursos que se obtuvieron gracias a consensos que costó mucho lograr, y no fue él el que los logró. Empezó su campaña diciendo que había que preservar lo que estaba bien y cambiar lo que estaba mal. Con una consigna que es valorar las cosas que cualquiera hace bien y criticar las cosas que cualquiera hace mal. Nosotros planteamos, hay cosas buenas, hay cosas que cuidar y hay cosas que corregir. De modo que los beneficiarios de la asignación, por ejemplo, no se sintieron amenazados. Aprovechó, percibió que no había cabida para algo rabioso contra el gobierno. Los poderes de siempre buscaron que los representara alguien más tamizado que los candidatos puramente odiadores. Y Massa se dejó usar en ese sentido. Pero va a tener que cuidarse, porque cuando te usan esos sectores, si no respondes fielmente a lo que te piden, de la misma manera que te impulsan, te desechan. Lo que más bronca me dio el año pasado es que nosotros, en la tragedia de La Plata, en las inundaciones, nos pusimos a trabajar sin pausa, sin dormir, sin respiro. ¿Por qué estás acá? Bueno, en principio por por la militancia. Viene laburando de temprano, ¿no? Sí, empezamos más o menos a las 9 de la mañana. Nosotros acá venimos desinteresados, no venimos por plata, no venimos por planes, no venimos por nada. Nosotros venimos solamente por la satisfacción y la alegría de estar ayudando al de al lado. ¿Qué edad tenés ahora? Yo hoy cumplo 18 años. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños y pasás tu cumpleaños laburando, militando acá en La Plata. Sí, lo que corresponde, o sea, es la militancia que
hay que tener cuando estás comprometido con algo y sentís la camiseta como la estamos sintiendo nosotros, se viene. Un caso muy puntual, una señora que cuando llegamos nos empezó a decir, la cámpora, que ustedes vienen y que por qué nos sacamos la pechera. Terminamos hablando con ella y nos terminó felicitando por lo que estábamos haciendo. Y en el medio de tantas necesidades nos encontramos con el gran tema, el gran debate. ¿Fue pechera sí o pechera no? En esa discusión entre el compañero Andrés Larroque y el periodista Juan Micheli. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Micheli. No, le quería hacer una pregunta política sobre esta ayuda, porque vemos que hay muchos elementos que se han donado anónimamente que no están identificados en forma partidaria. La persona que mandó un colchón no le puso de qué partido. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho? Yo me alegraría si pasa un desastre en mi barrio y aparecen pecheras radicales o troscas o lo que fuera. Incluso Melconian con 20 pibes de amarillo dispuestos a dar una mano. Creemos en eso cuando lo hacemos nosotros y cuando lo hacen los demás también. Que convenzan trabajando, no desde la tele. Bueno, este es un segmento especialmente rico de la palabra de Máximo, pero antes de que Mariana Moyano nos cuente sus opiniones, vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos con los anticipos de Fuerza Propia, la cámpora por dentro.